Buenos días, viajeros, por acá los saluda un loco y maratonista de viaje. Estoy afuera del parque Los Caobos, miren, pasando por el kilómetro 42 de lo que fue el reto físico más duro que he hecho en mi vida. Hace 2 días, el domingo 16 de febrero, me convertí en un maratonista en mi país, en mi ciudad, en Caracas, completando el maratón de CAF. Amor, llegó el fin de semana. Wow, qué vista tan bella. Llegó el momento. ¡Diablo! Habemos un número. Éxito, mi amor. Y en este video yo quiero hablarles y reflexionar un poquito sobre cómo fue la preparación, sobre cómo ataqué esos demonios mentales y los pensamientos intrusivos que hasta consideré, o por lo menos lo pensé, en fingir una lesión para renunciar. Este video de verdad es muy personal y quiero hacerlo para tenerlo como un recuerdo para cada vez que me sienta que no pueda hacer algo, ir y buscarlo, y espero que inspire así sea a una persona y ya el objetivo estará cumplido. Para los que vieron el video de la Colonia Tovar, vieron a Azabache, nuestro nuevo integrante de viaje, un New Outlook de Empire, que nos está acompañando en algunas aventuras, y hoy voy a hacer el recorrido de todo lo que corrí el domingo pasado en moto e ir narrándoles cómo me sentía en cada lugar, en qué pensaba, así como también les iré contando algunas anécdotas de los últimos meses de preparación para poder correr el maratón. Justo estoy pasando los 42 kilómetros 195 metros, que es la medida exacta de un maratón. Pero justo aquí fue el inicio de la carrera, el día domingo a las 6:05 de la mañana. 5 minutos antes salían los corredores élite, de donde formaron parte personas de 17 países diferentes, por supuesto, además de un montón de venezolanos super cracks que se unieron para correr, yo creo que uno de los retos más duros de nuestro país. Luego, el primer desvío era hacia la avenida Bolívar y el centro de la ciudad. Por acá era un poco complicado porque todavía era un mar de gente, entonces era difícil adelantar a todas las personas. Justo en donde estoy andando ahorita eran 6.000 corredores al mismo tiempo, una completa locura, pero ya como por la mitad de la avenida Bolívar uno tenía chance de ir adelantando a las personas y empezando a conseguir el ritmo que trataría de mantener por toda la carrera. Lo dije en el video de la Colonia Tovar y lo repito en este, de verdad que andar en moto cuando uno no va, bueno, haciendo locuras, sino lo que va es disfrutando del paisaje, es un disfrute totalmente diferente, porque no estás encerrado dentro de tantos vidrios como lo está en el carro, sino que estás apreciando de primera mano la ciudad, que la brisa te pegue en la cara, tener ese contacto directo con la ciudad o con la naturaleza, con todo, hace que valores un poquito más lo que tienes a tu alrededor y lo aprecies como un poco más. Una de las cosas que hace de este maratón uno de los más difíciles del mundo es la cantidad de desnivel que tiene. No solamente los falsos planos que tiene la ciudad, sino también las subidas y las bajadas.
entre ganancia y pérdida de altura, es decir, elevación en subidas y luego pues descenso, se hacen más de 400 metros, lo que sitúa a este maratón en uno de los más difíciles del mundo. Para que tengan una idea, el de Berlín solo tiene 19 metros de desnivel y el de Australia, que también es uno de los más complicados, tiene 300. Este tiene 400. Y precisamente ahorita estamos pasando por uno de los primeros elevados, podría decirse, o de las primeras subidas de este maratón, que es justo antes de llegar a la Plaza Olearis, y en donde vamos a hacer el primer retorno. Pero el maratón no hacía el retorno justo acá, sino que se iba por acá, hacia acá arriba, y ya luego en la siguiente calle es que cruzaba y bajaba. Ustedes no se imaginan todo lo que se disfrutó ese día, que todas estas calles que están colapsadas 24/7 estuvieran cerradas y a disposición de los corredores para poder apreciar la ciudad desde el asfalto. Acá fue el extremo más oeste a donde se llegó en el maratón, justo frente a las escaleras del Calvario, y ya cruzamos en dirección hacia San Martín. Justo por aquí se estaban cumpliendo los primeros 5 kilómetros. 5K ready. Faltan 37. Aquí vamos. Para este momento, como era de esperarse, me sentía muy bien. Cuando yo decidí prepararme para el maratón fue en septiembre del año pasado. 16 de septiembre, e inicié oficialmente el entrenamiento con un equipo que se llama Rhinos, y después de haber corrido 14 kilómetros ayer, súper cansado, tenía que hacer la prueba hoy e hice mi récord en 5 kilómetros, 23:43. Vamos a ver de aquí hasta que se cumpla la meta del maratón cómo vamos mejorando esos tiempos. Se dice que se necesitan al menos 16 semanas o 4 meses aproximadamente para poder estar relativamente listo para correr un maratón. Y al principio debo resaltar que estuve bastante tiempo acá en Venezuela, específicamente en Caracas. Entonces estaba yendo mucho al gimnasio a hacer fortalecimiento, que es muy importante. Y también estaba entrenando al pie de la letra, como me lo decía mi entrenador, Baker Martínez, del equipo Rhinos. Me parece espectacular, una persona que tiene mucho conocimiento, que además es muy paciente, te entiende. O sea, él no solamente hace de entrenador, sino también hace de psicólogo. O sea, muy crack. De verdad, aprecio muchísimo a Baker. Y los primeros 2 meses, debo admitir que estuve sólido, o sea, lo que fue septiembre y octubre, inclusive principios de noviembre, estuve muy bien. Pero luego empezó una serie de viajes internacionales a destinos en los que se me hacía complicado correr, y fui bajando la frecuencia de entrenamiento hasta durar semanas sin correr un solo kilómetro, lo cual es fatal para una preparación de un maratón. Habían semanas en donde me mandaba 10 kilómetros de trote suave los lunes, 5 kilómetros los martes, 10 kilómetros los miércoles, y así hasta el viernes, y ya luego el domingo hacía un fondo que se le llama
a los trotes largos, es decir, 20, 25 kilómetros, 30, y literalmente no hacía ni uno, o hacía uno solo de toda la semana. Entonces eso obviamente disminuyó no solamente mi resistencia, sino también mi fuerza, porque no pude ir al gimnasio en los últimos 2 meses y medio, diría yo, y complicó mucho más mi situación durante la carrera. Cuando pasamos por acá, ustedes dirán, ah, pero mira, también tuviste tus bajaditos, ahí aprovechabas. Y no, viajeros, cuando uno está en una carrera, las bajadas son muy duras. Obviamente no tan duras como las subidas, bueno, depende de la persona, pero especialmente acá duelen mucho las rodillas porque por naturaleza tu ritmo acelera en una bajada, entonces tienes que ir conteniéndote o frenando para poder mantener el equilibrio y no elevar tanto las pulsaciones cardíacas. Entonces no es tan sencillo como pudiera ser en una recta. Yo les había comentado que frente a las escaleras del Calvario era el punto más oeste de la ciudad, pero pensándolo bien creo que es este, porque justo ahorita vamos a cruzar a mano izquierda, acá en la India, frente a el centro comercial Galerías El Paraíso, y ya ir en dirección hacia el este de la ciudad. Al niño como que le robaron el vuelto. No sé si vieron ahí en el piso el número 9. Y bueno, eso quiere decir que estábamos pasando por el kilómetro 9. Yo le contaba a varios amigos la ruta que hacía el maratón y ellos me decían, me cansé solamente mientras me contaba. Es muy difícil pensar correr toda esta distancia, y es que honestamente ni yo sé cómo lo hice, si les soy sincero. Y bueno, más adelante cuando lleguemos a puntos específicos me pararé para echarles unos cuentos. De verdad, viajeros, yo no sé cómo completé este maratón. Ya casi al final de la avenida Páez llevaba 11 kilómetros. Seguimos, kilómetro 11. Todavía nos faltan 31, pero vamos bien, disfrutando del camino. Y honestamente para este momento me sentía muy, pero muy bien. Cuando yo estaba haciendo la planificación de la estrategia junto a Baker, mi coach, para ver cuál era el ritmo que debía llevar en la carrera, él me sugirió que basado en mis últimos fondos hiciera entre 5:50 y 6 minutos 20 por kilómetro. Pero yo había sacado unas cuentas que para correr un maratón en menos de 4 horas tenía que hacer 5 minutos y 41 segundos por kilómetro, sostenido por los 42 kilómetros. Entonces yo empecé corriendo quizás un poquito más rápido de lo que me había sugerido mi entrenador. Llevaba un ritmo promedio de 5 minutos 30 por kilómetro. Y ojo, esto no es una velocidad muy rápida para mí. Cuando hice los 10K de la Nike, hice como 4 minutos 45 por kilómetro. Mi primera carrera. Vamos con mis primeros 10K en la Caracas Rock de Gatorade. Estoy un poco emocionado. Obviamente ya he hecho muchas veces 10K, pero no en modo competición en donde vamos a dar lo máximo. Aquí están las fans. Ahí está la niñita.
Ya completé mis primeros 10 kilómetros. Fue una experiencia totalmente diferente a lo que se vive en los entrenos, porque aquí te juegas la vida. Desde el kilómetro 2 ya estaba con las pulsaciones súper elevadas y ya sentía el cansancio, pero obviamente la motivación de ver a más de 7.000 personas corriendo, personas con discapacidad visual. O sea, había un señor que tenía una cuerdita e iba como trotando al lado de un asistente, personas sin piernas trotando en las sillas esas de ruedas especiales. O sea, eran motivación pura y dura para no parar. Hice mi PR, o sea, mi personal record. Según la aplicación de Strava fueron 47 minutos y 30, pero no sé cuánto es como el tiempo oficial de la carrera. Miren, mi primera carrera, Caracas Rock, y esto apenas comienza. Necesito 2 de 10K para poder inscribirme siquiera al maratón de 42, y sé que esta fiebre por la corredera, bueno, como acabo de decir, apenas comienza. Orgullosa de ti, mi amor. Gracias, niñita, por acompañarme y pararte temprano. Pero obviamente no es lo mismo correr 10K, no es ni siquiera lo mismo correr 21K que 42. Cuando yo corrí a principios de diciembre, la media maratón de hipereventos, hice como 5 minutos 15 o 5 minutos 20 en promedio durante los 21 kilómetros. Entonces, honestamente, a 5 minutos 30 me sentía muy bien. O sea, muy bien. No les quiero decir que estaba loqueando ni que estaba saltándome mi protocolo, sino que yo me sentía muy bien. Pero justo acá viene una de las partes que mucha gente, y creo que ahí difiero del resto, ya se las voy a mostrar, dicen que es de los momentos más difíciles de la carrera. Y es después de pasar lo que era la antigua cárcel de La Planta, viene la subida de Roca Tarpeya hacia la Avenida Victoria. Honestamente, yo debo confesarles que esta fue una de las subidas que más me costó. En el penúltimo fondo que hice, que fue el fondo más largo de 30 kilómetros, esa era la distancia que más larga había corrido antes del maratón, 30 kilómetros, o sea, 12.2 kilómetros menos que la distancia total de esta carrera. Y cuando estaba pasando por acá me costó bastante, pero durante la carrera, como había tanta energía, también como había tanta hidratación, porque esa es una de las ventajas de las carreras en comparación con los entrenamientos, y es que cuando tú haces estos entrenamientos largos, tu equipo pone puntos de hidratación en el kilómetro 10, en el kilómetro 20, y luego tú tienes que llevarte unos termitos para ir administrándote en mitad de esos kilómetros, mientras que cuando estás en la carrera hay hidratación cada 2 kilómetros. Por ende, vas mucho más preparado. Así que esta subida, aunque creo que es la primera bastante pronunciada, fue la que menos me costó, o en la que yo menos sentí dolor en comparación al menos con las próximas que ya les voy a mostrar. Acá la carrera pasaba por debajo del elevado. Y bueno, y ahí se cruza hacia la Avenida Victoria. Los que son de Caracas me podrán dar la razón, y es que esta avenida como que al principio es bastante plana, quizás hasta un poquitico en descenso, pero ya luego se empieza como a sentir una inclinación en subida, o bueno, lo conocido como un falso plano, que ustedes creerán que no se siente, pero por acá ya llevábamos 14 kilómetros aproximadamente y las piernas empiezan a decirte epa, epa. Justo acá se cruza en dirección
hacia los próceres para dar la vuelta en los monolitos. Y este pedazo es muy especial, en primer lugar porque hay demasiada gente aupándote, gritándote, motivándote, y quiero hacer énfasis en eso porque yo no sé si todos los colaboradores, todos los familiares de los corredores e inclusive desconocidos que sencillamente vienen a gritarle a la gente para animarlos un poco, saben el impacto que tienen sobre el corredor. Pero si no lo saben, se los dejo dicho en este video. Son unos cracks. O sea, de verdad no se imaginan la importancia, el ánimo, la energía que transmiten. Pero cuando tú veías a señores de 70 años, a niños de 5 años y bueno, adultos en general, gritando, te falta menos, dale, tú puedes, sin siquiera conocerte. De verdad que eso me llena el corazón, me llena el alma. Así como muchos colaboradores que trabajaron totalmente gratis. Obviamente la organización tiene a sus empleados y tiene a todo el equipo pues de trabajo. Pero también hubo muchas personas que colaboraron de forma gratuita solamente por amar el deporte, por amar lo que esta carrera significa para nuestra ciudad y para todos los venezolanos que la corren, que la miran, que la disfrutan de una u otra manera. Hasta este momento, los corredores que decidían hacer media maratón y los que decidían hacer maratón completa estaban en la misma vía. Justo acá, los que hacían 21 kilómetros tomaban este retorno que ustedes ven a mano izquierda, y los que hicimos el maratón completo tomábamos a mano derecha para llegar pues hasta el final. Les comentaba que los próceres es muy especial, en segundo lugar porque es bastante plano, porque es muy emblemático para los corredores. Y justo por acá hacíamos el retorno para ahora dirigirnos hacia lo que fue para mí uno de los puntos más duros de toda la carrera, o una de las subidas más duras, y ya se las voy a mostrar. Ha sido de los retos, o sea, no de los retos, el reto más duro que he hecho en mi vida. Por encima de llegar a la base del Everest, caminando durante 10 días en las montañas de Nepal, por encima de subir al Pico Bolívar o al Pico Humboldt en el estado Mérida, por encima de subir al Roraima en 2 días, porque normalmente se sube en 3 días, y una vez yo lo hice en 2, pero por encima de cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Y justo esta parte de viajeros fue una de las que más me costó. Este elevado de los estadios es tan, pero tan duro. O sea, yo aquí sufrí muchísimo, pero muchísimo. Y ya voy a pararme un poco más adelante y echarles un cuento de uno de mis entrenamientos. No sé si logran ver a mano derecha lo que dice lavado de vehículo, como esto que está por acá todo negro, que es como un autolavado. Pues quédense con eso en la mente, que ya cuando cambie el semáforo y pueda avanzar un poquito más, me paro y les cuento. Quédense con esta imagen que está aquí a mano derecha. Justo ahora estoy en el cruce hacia la avenida Casanova, por ahí, o para retornar por Plaza Venezuela hacia el Parque Los Caobos. Acá era la división en donde los que corrían 21 kilómetros se iban hacia la izquierda y los que corríamos 42 kilómetros nos íbamos hacia la derecha.
Mis últimos 2 fondos o mis últimas 2 carreras, entrenamientos largos antes del maratón fue uno de 30 kilómetros. Un paso más en este camino hacia el maratón. Hoy corrí mis primeros 30 kilómetros y vaya que cansancio, vaya que entrenamiento físico, pero sobre todo mental, porque les voy a ser sincero, no había corrido nunca más de 21, a pesar de que en los entrenamientos me llegó a tocar 25, no pude hacerlos por estar viajando, por tener mucho trabajo, y hoy me sumé a todo el equipo que vino a hacer un fondo de 30, y debo admitir que me pensé mucho pararme en 25 porque dije, bueno, igualito es un buen entrenamiento para mí, no he hecho 25 nunca, pero después dije, no, si yo dije que iba a hacer 30, acá es donde está la parte mental. Si tú te propones algo, bueno, hacer hasta lo imposible por lograrlo, porque el no cumplir tus objetivos, el rendirte, más allá de no lograr la meta, lo que va a hacer es debilitarte mentalmente. Y hoy, a pesar de que terminé esperolado, o sea, me duele desde el dedo meñique del pie derecho hasta el pelo, estoy muy feliz, estoy contento y estoy listo para comerme todo lo que haya en mi casa y bueno, seguir esta preparación ya a 6 semanas del maratón. En el cual, en ese autolavado que les mostré allá atrás, estaba un carro con hidratación de mi equipo. Y me paré, agarré un termo que uno le dejaba con bebidas isotónicas como Gatorade o algo así, y luego seguía. Ese día que corrí 30 kilómetros, cuando llegué, fue en diciembre, hice hallacas con mi familia. Me terminé acostando aproximadamente a las 12 de la noche. Viajeros, estuve 3 días en cama, me dio fiebre muscular, me dio una gripe, se me bajaron las defensas. O sea, fue horrible, de verdad fue horrible. De hecho, por el kilómetro 27, que iba como por el Cafetal, me tuve que parar porque nosotros corrimos un domingo, pero que no estaban las calles todas cerradas para correr, era un entrenamiento normal. Y me tuve que parar en un semáforo para que cruzaran los carros y se me ha bajado la tensión que casi me desmayo. Entonces seguí corriendo porque ese es como uno de los miedos de correr un maratón, y es que te desmayes por pararte, por frenarte. De hecho, yo vi a varias personas que se desmayaron en el maratón y que se cayeron y que luego los paramédicos lo estuvieron ayudando. No es poca cosa. Pero la segunda vez que hice esta misma ruta, en teoría tenía que volver a hacer 30 kilómetros, pero cuando llegué a este cruce, el carro con la hidratación se había puesto un poco más adelante en dirección hacia la avenida Casanova y no estaba atrás en donde en mi mente estaba estipulado que iba a estar. El entrenador me dijo, mira, yo me puse como un poquito por allá adelante en el carro con sus bebidas. Y imagínense mi debilidad mental y obviamente el cansancio, la falta de entrenamiento y todo lo que se puedan imaginar. Eso fue como a mediados de enero que yo di el retorno y me fui hacia el Parque Los Caobos. Ese día solo logré 24 kilómetros y ese fue mi último entrenamiento largo antes del maratón, como un mes y un poco más antes del 16 de febrero. Después de esos 24 kilómetros no hice ningún otro fondo, no hice ningún entrenamiento largo, solamente hacía trotes de 10 kilómetros, trotes de 5 y así. Ahora continuemos con la ruta. Ahora sí, cruzamos con cuidadito hacia la avenida Casanova. Para este momento yo me sentía súper cómodo. Ya aquí habíamos pasado la media maratón. Falta la mitad. Sí se puede, sí se puede. Y yo llevaba un ritmo de 5 minutos 30 por kilómetro, lo que me posicionaba en un tiempo final menor a 4 horas, que honestamente era un sueño bastante ambicioso. Cuando estuve hablando con amigos corredores, dicen que la primera vez que una persona corre un maratón normalmente
hace 5 horas, a veces más de 5 horas, o 4 horas y 45, 4 horas y 50, por ahí. Y yo les voy a contar más adelante cuánto hice. Pero cuando iba por acá, yo dije, bueno, si quiero mantener el ritmo y si quiero bajar un poco el ritmo, puedo hacerlo hasta 5 minutos 50. Porque si ya hice la media maratón en 5 minutos 30 por kilómetro, si hago la segunda media maratón para completar el maratón a 5 minutos 50, mi promedio será 5 minutos 40, lo que me posicionaría en menos de 4 horas. Pero casi siempre, bueno, no casi siempre, pero muchas veces la teoría difiere de la práctica. Y aunque honestamente para este momento todavía me sentía muy bien, inclusive hasta el kilómetro 25 o 26 aproximadamente mantuve el mismo ritmo, las cosas empezaron a cambiar de ahí en adelante. Ya por acá tomábamos el retorno el día domingo para volver hacia la principal del Rosal y agarrar hacia la avenida principal de las Mercedes. Pero todo esto que ustedes ven está en subida, o sea, la ganancia de altura, si sea 1 o 2 metros, es dura para las piernas. Y claro, por acá ya llevábamos como 25 o 26 kilómetros, algo así. Entonces ya el cansancio se estaba empezando a hacer notorio. Miren, precisamente 25, acabo de pasar por el letrero ahí en el piso. Por este lugar, en el kilómetro 26, tengo una anécdota muy especial, y es que yo estaba corriendo como desde hace 1 kilómetro con un muchacho que era seguidor de nuestro canal, honestamente no recuerdo su nombre ahorita, y estuvimos conversando, porque una de las características del maratón, bueno, obviamente para los principiantes, no los élites, no los profesionales, es que uno tiene que tratar de correr entre la zona 3 y bueno, y ya más adelante la zona 4 de las pulsaciones cardíacas, es decir, que puedas por lo menos conversar, decir una que otra palabra y no estar ahí muriéndote, porque sería imposible mantener ese ritmo por los 42 kilómetros. Entonces, justo por acá a mano derecha había un punto de hidratación y en ese momento me llamó Valerie, porque quiero hacerle una mención especial a mi niñita, que cada hora, las primeras 2 horas, me llamó y me alentaba. Yo tenía los AirPods con los que estaba escuchando música en la carrera y bueno, sus llamadas eran como una dosis de adrenalina, de energía, de motivación. Inclusive cuando llegamos al kilómetro 20, le dije, mira, ahora llámame cada 5 kilómetros en vez de cada 10 kilómetros porque ya me estoy cansando mucho. Y por ahí Valerie me estaba llamando cuando pasamos por el punto de hidratación y el muchacho me dice, hermano, no sé si te has echado agua en las piernas, pero eso es bueno. Y me agarró el agua que se estaba tomando él y me la echó en las piernas. Y yo, claro, para ese momento nunca me había echado agua en las piernas en mi vida. Además de que yo tenía unas licras largas y temía que el agua se me metiera en las medias, me hiciera un pozo, me empezara a sacar ampolla. O sea, a mí se me pasó todo por la cabeza, pero ni siquiera me dio tiempo de contestarle porque como estaba en la llamada con Valerie, él me echó esa agua en las piernas y honestamente fue como un shock. En primer lugar, así como que
¿será que le digo algo? ¿No le digo algo? Bueno, ya lo hizo, ya que cónchale, ya hay que seguir, nada, dale. Pero por otro lado, fue también como bueno, porque, o sea, de verdad se sintió como un mini alivio. Obviamente por unos segundos, por unos minutos, se sintió esa, digamos, frescura en las piernas. Pero gracias a él, en todos los siguientes puntos de hidratación, yo me tomaba la mitad del agua y luego me echaba la otra mitad en las piernas, porque de verdad que era una delicia. Ya aquí vamos por el kilómetro 28, estamos en la avenida Río de Janeiro y esto sigue así hasta el Llanito y luego uno retorna por la misma avenida Río de Janeiro hasta que hace el desvío como hacia Macaracuay y seguidamente hacia el Marqués, en donde se va a tomar la avenida Francisco de Miranda para hacer, bueno, todo el retorno hasta el Parque Los Caobos. Por acá estaba pasando por el kilómetro 29 ya, y este elevadito se siente en las piernas más de lo normal. Ya acá la mente me estaba empezando a jugar en contra, porque como yo les comenté, la última vez que había hecho 30 me enfermé tanto y dije, bueno, cuando llegue a 30 ya no voy a poder más. Nunca he hecho más de 30, así que ¿qué va a ser de mí después de los 30? Mira, acá me pasa el letrero de 29, o sea, el letrero no, la pintura en el piso. Justo en este semáforo hacía un cruce La Carrera, porque como les dije, llegaba hasta el Llanito, pero aquí se metía en contravía. Obviamente ahorita no lo voy a hacer, y seguía hasta allá adelante y luego retornaba y sí venía en esta misma vía que nosotros vamos, pero nosotros ya veníamos en contravía y luego cruzábamos aquí a mano derecha, que eso sí lo voy a hacer después de dar la vuelta y hacer una pequeña parada para echarles un cuento. Y hasta acá, viajeros, era el punto más al este de La Carrera. No sé si ven ahí a la derecha, detrás de esos carros que están pasando, el letrero de El Llanito. Justo por aquí yo tuve un pensamiento intrusivo horrible, y es que de verdad estaba súper cansado, ya eran como 33 kilómetros y mi cabeza me decía, ¿por qué no finges una lesión y ya paras de correr? ¿Por qué no te caes y te tiras al suelo? Como has visto que varias personas se han caído y ya bueno, luego dices que no puedes continuar. O sea, eso estaba pasando por mi cabeza justo. De hecho, ahí, no sé si la logran ver, hay una alcantarilla que está abierta y cuando estaba corriendo por ahí, yo dije, ay, pero pasa por ahí y finge que te caíste o qué sé yo. Y obviamente no lo hice, pero les cuento esto para que entiendan que no es una carrera fácil, ni física ni mentalmente, y que parte de lograr el maratón es luchar contra tus demonios. Y bueno, aquí ya cruzamos. Por acá también tengo una anécdota súper interesante. De hecho, este tramo final es mi favorito con respecto a los cuentos que les tengo que echar, viajeros. Así que si todavía no se han salido del video, no se salgan ahorita, porque es lo más delicioso de toda la carrera. El mayor sufrimiento, pero también las anécdotas más bonitas. Acá a la derecha había otro punto de hidratación. Y cuando me dan la botella de agua, que la voy a abrir, se me cae. No la había abierto, gracias a Dios. Y yo, vérciale, ya había escuchado el cuento de un amigo que corrió el maratón del año pasado, de que se paró porque se le cayó un audífono y después le dio un calambre y no pudo seguir, tuvo que echarse en Corú, perdió un poco de tiempo, o sea, un drama todo loco.
Pero yo dije, no, yo me tengo que devolver a buscar mi botella de agua porque de verdad tengo demasiada sed. Y nada, me regresé. O sea, todo esto que les estoy contando fue 3 segundos, 4 segundos. Pero ajá, me regresé, agarré mi botella de agua y seguí. Y gracias a Dios no pasó nada malo. Bueno, más allá de como ya me sentía, que para este momento ya mi ritmo estaba entre los 6 minutos y los 6 minutos 20 por kilómetro. Yo recuerdo que les dije que tenía que hacer 5 minutos 50 en todo este tiempo para hacerlo en menos de 4 horas. Pues fue imposible a pesar de que lo intenté. De hecho, ahorita viene una de las partes más difíciles, si no la más, yo creo que la más difícil de todo el maratón. Toda esta avenida es en subida. Toda la avenida es un falso plano en subida, pero no solamente un falso plano, sino una subida súper puyúa que hay en los próximos elevados, porque yo no entiendo por qué no pusieron el maratón por debajo del elevado, no sé si para subirle el nivel de complejidad o porque, bueno, por el elevado son unos metros más que por debajo del elevado. Yo no sé, honestamente yo no sé. Lo que sí sé es que fue de verdad la parte más dolorosa de todo el maratón. Este elevado, mis locos, fue una desgracia total. Honestamente, correr por aquí, justo más adelante, aquí mismo, vi cómo se caía una persona y venían otros a auxiliarlo. Yo les juro que me quería parar para así sea decirle algo, pero es que no podía. Mi cuerpo estaba en piloto automático, en reserva, o sea, horrible, me sentía horrible. Y dije, si me paro pierdo, o sea, no me puedo parar. Esto es hasta el final y no puedo detenerme en este momento. Así que nada, seguí y me tocó pasar ese trago amargo de ver cómo alguien se caía y no socorrerlo, no ayudarlo, pero no tenía otra alternativa. Y si ustedes creían que el elevado anterior era el más difícil, pues no, es este que está, bueno, junto al frente del centro comercial Millennium. De verdad no veo la necesidad de incluir este elevado en la carrera. Hubiésemos pasado por debajo del elevado en un tramo un poco más plano, pero bueno, era parte de la ruta y ha sido parte de la ruta histórica de CAF. Por eso es que les digo que se sitúa en uno de los más difíciles. Aquí debo admitirles, viajeros, que di mis primeros pasos cuando estaba llegando a la cima de ese elevado que acabamos de pasar. Estaba pero tan cansado que caminé, pero así como una caminadita apuradita, y luego dije, mira, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a caminar? O sea, las pulsaciones me subieron, porque una de las cosas que yo siempre traté de mantener durante toda la carrera eran las pulsaciones entre 150 y 160, en donde no me sentía tan agitado. Pero en ese momento se dispararon, no sé, a 180, 170 y pico, y me costó, o sea, me costó. Fue uno de los momentos en donde más pensé en rendirme, o más allá de rendirme, porque creo que para este punto yo había internalizado que iba a terminar la carrera como sea, pero el dolor era muy fuerte. Fue en uno de los momentos en donde más pensé en caminar, en decir, bueno, miren, ¿saben qué? Yo camino y ya, no sé en cuánto tiempo llegue, todavía me faltan un poco de kilómetros, pero ahora es que queda camino y no sé cómo lo voy a lograr, así que voy a caminar. Pero justo por acá ocurrió el primer de 2 milagros que de verdad considero fueron vitales para que yo terminara la carrera de la mejor forma posible. Y
una de las dos señoras después me dijo, no hay que tomarse a la ligera el milagro de coincidir. Y de verdad, viajeros, miren, esto que les voy a contar, yo no sé si, bueno, gracias al trabajo que veníamos haciendo, gracias a, de verdad, toda la gente que me motivó, que me reconoció, que me gritaba ese loco, vamos, dale. Pero por acá pasó un caso muy especial. Y es que yo siento que cuando uno pasaba por diferentes lugares en donde la gente les chocaba la mano, o sea, nos chocaba la mano, nos transmitía como un poco de energía. Yo no sé si es algo muy místico o qué sé yo, pero el choque de las manos en la carrera siento que me da ganas de seguir, que me da como potencia, que esas personas me transmiten un poco de su fuerza. Y cuando estaba pasando por este semáforo, me encontré con una señora que me dijo, ¡loco! ¿Cómo estás? Y ha empezado a correr al lado de mí. Ella no era una señora que estaba corriendo el maratón, sino era una señora que estaba pues motivando a los corredores. Me imagino que tenía amigos, amigas que vinieron a correr el maratón. Y cuando me vio a mí y me reconoció, fue algo tan pero tan bonito que corrió conmigo, yo creo que como 100 o 200 metros, o sea, honestamente no sé cuánto, pero fue mucho tiempo. No solamente me chocó la mano, sino que me la agarró fuerte y eso me dio una energía que, ojo, me duró 1,5 kilómetros más, porque ya por aquí íbamos como por el kilómetro 34, todavía faltaban 8, así que yo ya estaba pero sobregirado, recalentado, súper cansado. Nunca había hecho más de 30 kilómetros. Y la vez que hice 30 kilómetros, hice un tiempo mayor en el que hice estos 30 kilómetros. O sea, aquí iba más rápido. Pero bueno, el hecho fue que de verdad, gracias a esa señora, se llamaba María algo y no me recuerdo su segundo nombre. Y qué pena, ojalá que si ves este video, comentes aquí abajo que fuiste tú. Pero viajeros, el segundo y más importante milagro fue cuando coincidí con María José, una entrenadora de corredoras también, de mamás corredoras. De hecho, su cuenta se llama Mamá Runners y ella estaba acompañando en el maratón, me imagino que a una de sus alumnas, amiga, o no sé pues, pero eso es lo que deduzco, que se llamaba Francis, y también la estaba pasando muy mal. O sea, se le notaba que estaba muy incómoda. Francis, obviamente, María José estaba súper relajada, hablando, cargaba el agua, cargaba los Gatorade, o sea, estaba tranquilita. Y yo les dije, me les puedo pegar, porque de verdad que solo no creo que pueda terminar. Y me dijo, claro, vale, vente y tal, nosotros te animamos. Y fue muy loco, porque de verdad que gracias a estar con ellas fue que logré terminar el maratón en el tiempo que lo terminé. Logré no pararme, no caminar y seguir, porque cada vez que hacía la finta o el amague de querer detenerme, ahí estaba María José para decirme, dale, dale, no te vas a parar. Incluso me recuerdo que a Francis, que también la estaba pasando muy mal, le dije, Francis, si tú te paras, yo me paro, así que vamos a seguir, vamos a darle, por favor, vamos a hacerlo como si fuésemos un equipo. Y la estaba conociendo en ese momento, o sea, no tenía ni idea de quién era hasta ese momento, y valoro muchísimo haberlas encontrado, porque junto a ellas pasé los últimos 7, 8 kilómetros de carrera aproximadamente. Y María José, miren, cuando nos daban el agua de los puntos de hidratación, hasta el agua te pesa demasiado. Entonces tú quieres tomarte como un buche y ya luego botarla. Pero ella decía, no, no la botes, porque el siguiente punto de agua era en 2 kilómetros. Pero en ese punto tú estás tan cansado que quieres estar tomándote así sea un buchecito de agua cada 2 o 3 minutos.
mientras que el siguiente punto, 2 kilómetros, se hacían como en 12 minutos aproximadamente. Entonces ella nos cargaba el agua, me acuerdo que me echó agua como en la nuca. Para ese punto yo ya decía, mira, échame agua donde tú quieras, lo que consideres que tenga que hacer para llegar, por favor, dale. O sea, tienes permiso, dale, yo quiero llegar. Y honestamente, hubo un momento de la carrera, como entre el kilómetro 35 y el kilómetro 40, que entré en un trance. O sea, estaba como disvariando un poco, había disociado la realidad, ya no estaba pendiente de grabar absolutamente más nada, me había quitado el buff que tenía en la cabeza, había apagado los audífonos, ya no soportaba la música. Y miren, aquí está el kilómetro 39. Y yo les juro que estaba como en piloto automático. Gracias en gran parte a, bueno, María José y Francis. De verdad, fue un junte único. Y precisamente María José fue la que me dijo lo de que no hay que tomarse a la ligera el milagro de coincidir. Y yo honestamente lo considero un milagro. Yo cuando empecé la carrera dije, bueno, voy a sacar el teléfono, que lo tenía como en un bolsillito de muy fácil acceso, cada 5 kilómetros, y así lo hice hasta el kilómetro 30, pero en el kilómetro 35 estaba muy quebrado emocionalmente. O sea, me recuerdo que Valerie me llamó, y no solo me llamó, sino que mandó a Luis y mandó a Vito, que es mi mejor amigo, a que me llamaran, y de verdad valoro mucho sus palabras porque estuvieron motivadoras, espectaculares. O sea, las aprecié un montón, pero yo tenía la música apagada, ya yo estaba, o sea, como en un trance, o sea, literalmente como no sentía las piernas, me dolía el abdomen, o sea, yo no sabía que me podían doler tanto los abdominales de correr. Y justo por acá pasamos el kilómetro 40. 40 kilómetros. No sé cómo estoy aquí, honestamente no puedo ni hablar, pero quedan 2 kilómetros. Acabamos de pasar los 40, quedan 2. Horrible. No sé si lo acaban de ver en el piso, pero justo ahí está el kilómetro 40. Y honestamente, viajeros, en esta parte del recorrido, yo ya, justo en esta parte, los últimos 2 kilómetros, María José venía con su reloj al lado y decía 1800, 1600, o sea, metros que faltaban. Y era, pero inyección de adrenalina pura. Ya cuando ella dijo 1800, yo decía, no puedo creer que ya pasé los 40, que literalmente queda 1 kilómetro y piquito. No lo puedo creer, ya vamos a llegar. Obviamente estaba no reventado, sino lo siguiente. Yo les juro que desde el kilómetro 34, y creo que esto es lo que más he repetido en este video, o 33, no sé cómo hice, o sea, no sé. Pero lo que sí sé es que el milagro de coincidir con estas mujeres me ayudó a poder lograrlo. Por acá ya se nota como una mini bajadita, o sea, un falso plano, pero en bajada. Y de verdad que se agradeció mucho, pero porque todavía, por si fuese poco, todo el recorrido que han visto, faltaba una subida más, que ya la vamos a ver. O bueno, mejor dicho, 2 subidas más, porque claro, esta era poco pronunciada, pero igual era una subida, igual. Y ya luego aquí tuvimos que cruzar hacia la izquierda
yendo como de regreso hacia Plaza Venezuela, en donde nuevamente, viajeros, en vez de tener que bordear la plaza por la parte de arriba, no, teníamos que agregarle el último toque de picante, de dolor, de sufrimiento a la carrera. Primero que nada, esta bajada. Las rodillas en esta bajada dolían como nunca, pero la emoción de la cantidad de gente que acá, imagínense que había tanta gente que se hacía un pasillo finito para que uno pasara por aquí. No, de verdad, muy, pero muy mágico este tramo. Y recuerdo las palabras de María José justo acá y me dijo, corre, remata el final. Y yo le dije, no, tú te volviste loca, yo no puedo rematar el final. Y me dijo, que sí puedes, corre y remata el final. Y ustedes pueden creer, viajeros, que yo todo esto lo hice corriendo, miren, a 5 minutos por kilómetro, o sea, corriendo duro, todo esto, llorando a moco suelto, o sea, de verdad no podía contener la emoción, no podía contener la alegría, pero a la vez el dolor, el sufrimiento que había vivido para poder llegar hasta el kilómetro 42,195. Pues ya hace mucho. Gracias por echarme agua en las piernas, ¿verdad? Nunca me la había echado Claro, antes. weón, porque cuando tú te la refrescas, verga, muscularmente te refresca. Y después de 4 horas 11 minutos, el día domingo 16 de febrero del año 2025, su servidor, Emmanuel Vieira, se convirtió en un maratonista. De verdad, yo no sé si este video tendrá vistas, yo no sé si será viral, pero honestamente es de mis favoritos porque cada vez que sienta que no pueda hacer algo, veré este video para recordarme que muchas de nuestras limitaciones están en nuestra cabeza y es verdad que uno requiere de mucha preparación física para hacer cosas tan locas como correr un maratón, que menos del 0.5% de la población mundial han corrido un maratón. Se estima que entre 20 y 35 millones de personas lo han hecho de las 8.000 millones que habitamos este planeta. Así que me siento muy orgulloso. Gracias a ustedes también por quedarse hasta acá y acompañarme a ver el recorrido de lo que fue el reto más duro que he hecho en mi vida. Y gracias, viajeros, por quedarse hasta el final. Los animo a que se preparen. Si esto es algo que les gustaría hacer, atrévanse, entrenen mucho, cumplan con sus entrenamientos, pero sobre todo nunca duden de ustedes mismos, que la mayoría de nuestros miedos los tenemos solo acá en la cabeza y el 95%, 99% de las cosas malas que pensamos nunca pasan. Por eso hay que arriesgarse, hay que atreverse, y la vida es una sola y la vida es muy cortita, pero si la vivimos bien, créanme que una vida es suficiente. Nos vemos en un próximo video.